Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95 519 9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos. Y saludamos a Jesús Molina. Hoy vamos a hablar de las emociones. Así es. Ya lo tenemos anunciado y bueno, aquí estamos con las emociones. Bueno, pues para empezar diría que una emoción es un estado afectivo que experimentamos. Es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañado de cambios orgánicos, ya sean fisiológicos o endocrinos, y es de origen innato, influido siempre por una experiencia. Aquí me gustaría hacer las distintas áreas del conocimiento a veces pueden unirse para trabajar juntas y resolver ciertos problemas. En este caso, la psicología introduce en el ámbito de la medicina, o dicho de otra manera, en el área de la salud física, para intentar dar soluciones a ciertas dolencias que no tienen causas comprobables y que son a simple vista unas enfermedades más de las que tenemos en el organismo, ¿no? Jung ya decía que la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por curar el cuerpo. Y los dolores crónicos, en algunas ocasiones, no solo están relacionados con heridas o lesiones, sino que también pueden tener orígenes emocionales o del estrés, ¿no? Estamos ya en esta fase que ya sabemos que muchas de las enfermedades nos vienen derivadas por un estrés, por un conflicto no arreglado. Hoy hablaremos de la relación que pueden tener ciertos dolores físicos con nuestras emociones y entender mejor nuestro cuerpo y descubrir la manera de solucionar lo que nos está molestando. Ya Christian Fletcher decía que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si por ejemplo él pone el ejemplo de nos metemos un trozo de limón en la boca, y la idea de un trozo de limón en la boca produce la misma salivación. ¿Qué quiere decir? Que un conflicto real o uno imaginario produce las mismas emociones. Si estas emociones se liberan en el exterior, el cuerpo no padece. Por otro lado, si no se expresan ni comparten esas emociones, se quedan bloqueadas causando enfermedades. Un conflicto de separación se reflejará en un problema, por ejemplo, de epidermis. El dilema de la insatisfacción afectará a los riñones y el no sentirse valorado minará la salud de nuestros huesos. Estos son algunos ejemplos de los que causan estas emociones, ¿no? Ser consciente de las propias emociones y expresarlas y compartirlas, es muy importante. No guardarnos las cosas. Quizás muchas de las emociones son el resultado de no sacarlas fuera, ¿no? Las emociones son esas experiencias físicas o mentales entre el mundo interno y el mundo externo. Y a su vertiente psicológica se le suman los síntomas corporales debido a la agitación del sistema nervioso. Su propia etimología la define, lo que entendemos por emoción, ya que viene del latín emovere, que significa agitar. Cada gesto, cada mirada sobre lo que nos rodea y cada sentimiento que nos mueve está dictando esa emoción, está agitando nuestro cuerpo. Las emociones afectan muy mucho nuestro organismo. Como decía, no me acuerdo quién, creo que fue Nelson Torres, el cuerpo grita lo que la boca calla. Este hombre era psiconeuroinmunolingüístico de, bueno, lo que conocemos normalmente por programación, la PNL, ¿no? Programación neurolingüística. Y nos dice que el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionamiento está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El
El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Y las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando te cansas de vivir. La enfermedad no es mala, te avisa de que estás equivocado en el camino. Y también John Sarno nos dice que la pena que no sale en las lágrimas hace llorar a otros órganos. Y tocando el tema del cáncer, el cáncer es un suicidio a nivel celular. Esto no quiere decir que tenga un origen determinado y que sea necesariamente psicológico. El cáncer es una reacción celular y orgánica, aunque estudiando en hospitales como los del estudio del Dr. Hammer, ¿no? Opera bajo la premisa de que todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, tienen su origen en una experiencia de choque inesperado. Para los que no conozcan al Dr. Hammer, pues el Dr. Hammer era internista, era jefe de oncología de la clínica de la Universidad de Múnich, en Alemania. Perdió a su hijo en una tragedia inesperada, un tiro que se escapó y después de esto desarrolló un cáncer testicular. Curiosamente también su mujer un cáncer de mama. El diagnóstico lo llevó a estudiar la conexión entre los eventos estresantes y la enfermedad. Mediante la investigación de las historias de sus pacientes, todo esto es científico, no se puede hablar porque está demostrado científicamente, estudió más de 3.000 casos y encontró que como él, cada uno de sus pacientes habían pasado por un episodio muy estresante antes de desarrollar ese cáncer. Y después de investigar otras enfermedades, encontraron que cada enfermedad se controla desde su propia área específica en el cerebro y vinculando a un muy particular choque de conflicto. Se hicieron unas radiografías computarizadas y vieron que causalmente cada enfermedad aparecía una manchita en el cerebro en distintos sitios. Ya lo comenté en cierta ocasión, creían que era un fallo de las máquinas, llamaron a los técnicos y vieron que no había ningún fallo y que además se repetía, que cada conflicto estaba determinado en un punto del cerebro. Esto hizo que el Dr. Hammer creara una especie de mapa cerebral donde se veían reflejadas esas enfermedades, ¿no? Los estudios incluyen que cada enfermedad es causada por un choque de conflicto, que las capturas de un individuo con la guardia baja. Normalmente es cuando estamos con la guardia baja, no cuando estamos en estado optimista, estamos eufóricos, sino más bien en los momentos difíciles. Siempre que haya una resolución del conflicto, cada enfermedad se desarrolla en dos fases. Una, la fase del conflicto activo y una, la fase de curación. Porque sí es verdad que nuestro cuerpo se regenera también, ¿no? Tras los resultados de las dos primeras leyes en el contexto de la embriología y la evolución del hombre, nos dice que la correlación biológica entre la psique y el cerebro y el órgano desde un punto de vista evolutivo, o sea, evolucionamos, aborda el papel de los microbios en el contexto de la evolución y en la relación con tres capas germinales de las que nuestros órganos se originan. Los microbios son indispensables para nuestra supervivencia, pero cada llamada enfermedad tiene que ser entendida como un programa biológico especial con sentido de la naturaleza, creado para resolver un conflicto biológico inesperado. Además, el Dr. Hammer cree que una persona no puede morir de cáncer en sí mismo. Si alguien muere durante la fase de conflicto activo de la enfermedad, dice, es causa de la pérdida de energía, pérdida de peso, la falta de sueño, el cansancio emocional y el mental. El hecho... Sí, perdona, me quería decir... No. El hecho de que tengamos, ya de por sí, cuando nos dicen el estrés, al recibir un diagnóstico de cáncer, a menudo es suficiente para privar a una persona de su fuerza vital, porque ya nos abandonamos, nos venimos abajo. Hoy día hay muchas personas que salen del cáncer, afortunadamente, y influye muchísimo las ganas que tú tengas de vivir. Las ganas que tú tengas de vivir o de la misión que has venido a cumplir a esta vida. Igual has venido a cumplir tu misión y te dejas ir, ¿no? Bueno, este hombre nos dio a conocer su hallazgo. Sí es verdad que hay que tiene muchos detractores, pero que el hombre sigue
sigue enseñando a muchas personas. Hay muchos médicos ya que están creyendo en la medicina del Dr. Hammer, que lo llaman la nueva medicina germana, pero lo cierto es que tiene mucho a su favor, ¿no? Y si me da tiempo después contaré algo sobre una anécdota, que ya lo conté aquí en un programa también, ¿no? Y ahora me gustaría hablar un poco de la fibromialgia, que es otra de las enfermedades también que influyen mucho en las emociones, ¿no? Pues todos los enfermos que son fibromiálgicos sienten que la gente no les cree. Esto es una de las causas, lo que se sienten más heridos incluso, ¿no? Porque el dolor no se ve. Es un sufrimiento interior, es la enfermedad de las fibras familiares, de hecho de ahí viene su nombre. Fibras son vínculos familiares, los agarres familiares. Mío es músculo, la impotencia, tengo que someterme a la situación. Y algia es el dolor psíquico que va a materializarse en el dolor físico. Todo tiene una explicación, ¿no? Fibra, mío y algia. Los afectados son personas excesivamente serviciales y necesitan el dinamismo de la familia, a lo que por otra parte suelen culpar de su falta de actividad. Son personas que están siempre bloqueadas en las historias familiares. Por ejemplo, una de las frases típicas que dicen es: me encuentro en un doble compromiso familiar, fidelidad a la familia y esta me molesta, voy hacia las personas que quiero pero al mismo tiempo es mi verdugo, me voy hacia mí mismo y no me doy derecho. Esto sí es importante. Son personas que dan mucho a los demás y no se sienten ellas mismas queridas, ¿no? Ni ellas mismas consigo mismos, ni se sienten queridos con lo que hay alrededor. Son las ataduras familiares. Y es muy duro salir de ahí, de cortar con esa persona que supuestamente le está dando todo el cariño, ¿no? Los tensores tiran por los dos lados, ¿no? La persona que te da cariño y la persona que crees que se lo tienes que dar por obligación, ¿no? O que esa persona cree que le tienes que dar, mejor dicho, que esa persona cree que le tienes que dar ese cariño por obligación, ¿no? El estrés de estar cogido entre las dos informaciones contradictorias, y esto se convierte en un estado de impotencia, en las ataduras familiares, y esto hace mucho daño al psíquico. En la proporción de dolor físico se acercan a la proporción del dolor psíquico. Mientras más dolor físico tenga, más dolor psíquico tienen también. Bueno, pues podemos decir la clave de la sanación, o por lo menos ayudar, ¿no? La clave de la sanación está en que estas personas lo hagan todo con plena conciencia, pero no al mismo tiempo. Primero, al tiempo hay que darse actos de placer a uno mismo, quererse a sí mismo, y empezar por disminuir ataduras familiares, las fibras familiares, las obligaciones familiares de responsabilidad. Esto no quiere que abandonemos a la familia, todo lo contrario, sino que antepongamos siempre el estar bien con nosotros mismos, ¿no? El conflicto normalmente es el conflicto central, es el de dirección, es el órgano que afecta en las suprarrenales. Hay una desvalorización también, es un estadio de sobre responsabilidad. Me desvalorizo con respecto a la familia, sobre todo, y con lo que hago o dejo de hacer. Y hay un contacto impuesto, tener que asumir, hacer o estar con una persona o situación determinada. También hay un miedo a la muerte, pero no a la muerte física, sino miedo a la muerte, a mi identidad propia. Sentirte con falta de pertenecer a la familia, o que la familia no haga lo que quiera, o que no te sientes, que no te sientas cobijado por tu familia, que no te sientas encuadrado en tu familia, como se habla en las constelaciones familiares también, ¿no? Quizás la dirección que estoy tomando en mi vida no me satisface. Cuando alguien se pierde, lo mejor es quedarse quieto. Las ataduras familiares son la clave. Tengo la obligación de estar o hacer, y yo no quiero hacer otra cosa, pero me obligo a mí mismo a estar bien con la familia. Por encima del creerme a mí mismo, ¿no? Que siempre hablamos aquí de empezar a querernos nosotros mismos. Es mi responsabilidad, debo ocuparme, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Esta persona necesita del dinamismo de la familia, y la familia real es una, pero la familia imaginaria también cuenta. No es la familia que realmente tenemos, sino es la que nos imaginamos muchas veces. En el tercer estadio, por ejemplo, en la fase conflictual es diferente. Es importante no solamente cambiar la emoción, sino encontrar nuevos valores a nuestra vida, ¿no?
Y bueno, ¿cuáles son esas heridas que nos impiden ser a nosotros mismos? Pues lo primero que deberíamos de no aceptar nuestra herida, todo lo contrario. Sentirnos culpables con vergüenza o juzgarnos es atraer circunstancias y personas que nos harán sentir esa herida no aceptada. Hay que aceptar la herida no significa que no sea nuestra preferencia tenerla. Significa que como seres espirituales que elegimos vivir la experiencia humana, para espiritualizar la materia nos permitimos experimentar esa herida sin juzgarnos y aprender de la experiencia. Mientras haya miedo, hay herida. Y hay un juicio o una creencia que bloquean esa sanación. Cuando aprendemos a aceptar nuestras heridas, estamos desarrollando el amor y estamos espiritualizando ya en nuestra materia propia. La sanación se produce totalmente cuando nos aceptamos a nosotros mismos. El perdón hacia uno mismo, que ya hablamos también en una ocasión, que tan difícil es perdonarse a sí mismo, ¿no? Es lo que finalmente nos sana. Y para eso hay que aceptarse como es, como uno es, responsable de todo lo que ocurre, y aceptar lo que ha acusado o a otros de hacer lo que uno mismo hace a los demás. En el fondo todos somos humanos y aceptar nuestras limitaciones es lo que nos hace humildes y nos permite descubrir nuestra herencia divina, ¿no? Y las 5 heridas del alma más comunes, pues el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. Y bueno, no necesariamente tenemos esas 5 heridas, ¿no? Con humildad y sinceridad cada cual puede reconocer sus heridas, reconocer nuestra limitación humana, y ese sería el primer paso para el proceso de la sanación. Si nos cuesta identificar nuestras heridas, quizás sea porque ocultamos tras una máscara que se construye para no ver ni sentir esa herida. La máscara de cada herida pues puede ser la siguiente: el rechazo es un retraimiento, el abandono es una dependencia, la humillación es un masoquismo emocional y mental. Quiere decir, si no vemos estas máscaras, la del rechazo, la del abandono, es la careta que tenemos puesta, ¿no? La traición, por ejemplo, es el control, y la injusticia es la rigidez. Y entrando un poquito más, aprender a escuchar un poco nuestro cuerpo, ¿no? La primera vez que conocí el tema de las emociones y de cómo nos afectan las emociones fue con el libro de Louise L. Hay, Sana tu vida, y después también Usted puede sanar su vida, ¿no? Son muy relativas, además llevan como un diccionario también de cómo afectan las enfermedades. En el libro de Usted puede sanar su vida nos cuenta incluso su experiencia personal, una autobiografía, ¿no? La verdad, muy emocionante. Fue una mujer que lo pasó muy mal y le llevó a ciertas enfermedades, ¿no? Sexualmente se sintió desvalorizada y efectivamente le atacó a la zona de ovario. Bueno, pues aquí se explican algunos casos de las enfermedades y no solamente se debe a un gen. La mayoría de las personas sufren y padecen males porque acumulan resentimiento, odio, cólera, la furia, viven aferradas al pasado y a las ideas del pasado, cargan también la cólera con el odio y la tristeza, viven para complacer a los demás o según sus patrones establecidos como correctos, no se aceptan a sí mismos y carecen de amor propio. Esta mujer nos cuenta en el libro que ella se abandonó por buscar una mijita de cariño de los demás, ¿no? Y caía en manos del primero que le puede ir a dar un poco de cariño. También cargan sentimientos de culpa, frustraciones, resentimiento y demás emociones que surgen a través de los pensamientos que no controlan y que llegan a un momento en que el cuerpo dice que no es más, o el cuerpo dice llora con las lágrimas, ¿no? Lo que no ha podido salir fuera con las palabras, ¿no? Es el cuerpo hablando, ¿no? Lo que nos quiere decir el cuerpo con estas enfermedades, con estas aflicciones. Porque aunque un médico nos revise y nos medique, hay padecimientos que se prolongan y en buena parte puede deberse a que hay una raíz de lo que está provocando el mal para poder erradicarlo. Creamos nuestras experiencias a través de los pensamientos
una vez que surgen los pensamientos, nos llevan a las acciones y de ahí a los resultados. Solo que muchas veces al negarnos a que esto es así de simple, negamos nuestro poder, culpando a otros de nuestras frustraciones. Nuestra vida no es más que el reflejo de nuestro estado mental. Si en nuestra mente hay paz y armonía y equilibrio, entonces nuestras vidas pueden solamente ser armoniosas, pacíficas y equilibradas. Y si tenemos pensamientos negativos, ya sabemos lo que nos pasa. Nuestro cuerpo es sabio y habla, por eso hay que aprender a escuchar. Muchas veces el cuerpo grita lo que la boca calla, y lo repito de nuevo. De acuerdo a esa parte del cuerpo se presenta el signo, que se presenta en el signo. Por ejemplo, pues la gripe representa las lágrimas no lloradas o reprimidas, y estas buscan salir donde sea, mientras que te duele, ¿no? La garganta es porque tiene cosas pendientes de decir y no eres capaz de comunicar tus aflicciones. El cuello representa tu flexibilidad como persona, el dolor en los tobillos, el avance a la resistencia que tienes ante la vida. Quienes usan lentes, por ejemplo yo, tienen problemas para escuchar algunas veces. Es porque hay cosas que no queremos ver o escuchar porque no nos son agradables. Los problemas estomacales, cosas que también, de hecho las úlceras gastroduodenales y todo esto, ¿no? Los problemas estomacales hablan de la convivencia y además la habilidad para digerir las situaciones. Estamos calladitos, Isra. Yo te estoy escuchando hoy atentamente porque me llama mucho la atención el tema de la unión de las emociones con las enfermedades. Sí, sí. Me resulta muy curioso, sí. Ya es un tema que... Aquí la psicología y la medicina deberían de ir unidas en muchas ocasiones. Sí, es un tema que conocemos de largo. Creo que una de las primeras personas que me habló a mí de esto fue María José Carretero. Sí, medicina del alma. Exactamente, y ya me llamó la atención en su momento, o sea que estoy atentamente escuchando. Sí, todo está relacionado, porque de la medicina del alma nos pasamos también a la psicogenealogía y a la medicina transgeneracional, que nos habla de las enfermedades que traemos incluso de vidas pasadas, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco la parte del cuerpo que nos afecta también, pues por ejemplo en la espalda baja usualmente reflejan preocupaciones económicas y sensación de falta de apoyo. La espalda alta es cuando presentan molestias, nos dicen que estamos cargados de cosas que no nos corresponden y nos cargamos, nos echamos las cosas a la espalda, pero en este caso nos las echamos para hacernos daño. Bueno, pues más ejemplos, por ejemplo, los muslos está relacionado con lo que los demás esperan de ti o lo que crees que esperan los otros de ti. Si la situación es con las pantorrillas, está vinculado a lo que yo espero de mí mismo. Y en el caso de la rodilla, aunque ya lo hemos tocado algo, tiene que ver cómo articulo las expectativas externas y las internas. Y se dice también que es cuando el orgullo no se doblega, ¿no? Si se trata de los tobillos, la situación es como un vínculo, mis expectativas con la realidad. Mientras más abajo, ¿no? Relacionado con los pies, por ejemplo, habla del apoyo, el soporte, el equilibrio. Si te duele la frente, está relacionado con la manera en que te enfrentas al mundo. Y el problema del corazón son relaciones con problemas emocionales básicos, de afectos primarios, en muchas ocasiones el no sentirse querido. Cuando nos privamos del amor, del júbilo, el corazón se encoge y se enfría, y como resultado la circulación se hace lenta y vamos camino de la anemia, la angina de pecho, los ataques cardíacos. Pero el corazón nos ataca, somos nosotros los que nos enredamos hasta el punto en los dramas que nos creamos, que con frecuencia dejamos de prestar atención a las pequeñas alegrías que nos rodean. Nos pasamos años pulsando del corazón todo el júbilo hasta que literalmente el corazón se destroza. La gente que sufre ataques cardíacos no es gente alegre, o por lo menos no lo era antes del ataque cardíaco. El ataque cardíaco te cambia el chip de la vida muchas veces, en muchas ocasiones. Hay personas que les repite porque quizás no hayan cambiado ese chip de la vida, ¿no? Hablamos también de un corazón de oro, un corazón de piedra, un corazón abierto, un sin corazón, un todo corazón. Yo pregunto a todos, ¿cuál de estas expresiones es la que se ajusta más a ti?
Ahora bien, también influye el lado, como por ejemplo el lado del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el lado izquierdo es el lado receptivo, el maternal, el femenino, el ser, y el lado derecho es el masculino, con empuje orientado hacia el exterior, hacia el mundo. Si te das cuenta, femenino hacia adentro, masculino hacia afuera, ¿no? El exterior, ese es el lado derecho, el masculino, y el lado izquierdo, el femenino. Sí es verdad que en los zurdos se da al revés. No siempre, si tú eres zurdo, tu desarrollo está completamente cambiado. La tendencia podría indicar un rechazo dentro de ti, en el mundo, por ejemplo, de los problemas del lado derecho, ¿no? De ti, y una necesidad de autoperdonar, sanar, conciliar o identificar la persona que hay activa en ti, ¿no? En bioenergética, por ejemplo, también se explican los síntomas que se manifiestan en los seres humanos. Va un poco por los mismos derroteros, ¿no? En bioenergética se habla de que el lado izquierdo del cuerpo se refleja en las situaciones familiares significativas. Aquí entra padre, madre, hermano e hijo, ¿no? Pero en relaciones familiares. Lo otro es, digamos, los conflictos que tenemos físicos. Y sin embargo, cuando hablamos de relaciones familiares, el lado izquierdo es el padre, la madre, y en el caso del lado derecho se muestran las sociales, los vecinos, la pareja, los amigos, el trabajo. Sí es verdad que existe un modelo de relación entre las emociones y los síntomas físicos. Esto lo desarrolló un hipnoterapeuta, John Copas, que nos puede dar también de lo que puede estar sucediendo en el plano emocional cuando desarrollamos ciertos síntomas en áreas específicas del cuerpo. Por ejemplo, el síndrome del llanto, que involucra el plexo solar hacia arriba, el pecho, la cabeza y la nuca, y están relacionados con la incapacidad de tomar una decisión con respecto al acto de otra persona o por un condicionamiento anterior que dificulta la toma de decisiones. Su característica más común también es el dolor de cabeza, a causa de la frustración. Cuando nos duele la cabeza es porque tenemos una frustración, muchas veces por la indecisión. El cerebro ordena al cuero cabelludo de alguna manera a tensarse, lo que produce ese dolor. A veces la tensión es tan severa que comprime las venas y es lo que produce las migrañas. Otro síntoma, por ejemplo, es la cristalización de los ojos. La relajación de los conductos lagrimales que gotean continuamente en los ojos, la congestión de los senos nasales, la contracción de los músculos de la garganta, la presión gástrica sobre el pecho y la tensión de los músculos de las mandíbulas al apretar los dientes. Cada una de estas emociones físicas puede estar asociada con una causa emocional o mental. La presión en la cabeza representa la incapacidad de tomar decisiones. Los ojos lacrimosos y la contracción de la garganta. La indecisión puede convertirse también en una frustración y esta en melancolía y finalmente en inercia. Y también está la indecisión crónica, que se puede clasificar como un problema mayor en nuestra sociedad actual de movimiento rápido. Cuando las áreas afectadas son hombros, la parte superior de la espalda y de la columna se ubican dentro del síndrome de la responsabilidad. Esto ocurre cuando los motivos psicológicos son excesiva responsabilidad y el temor al peso de esa responsabilidad, o una negligencia o no aceptación o no asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo no tengo nada que aportar. No tienes nada que preguntar. Lo único que tengo que aportar es decirte que de tiempo vamos ya cortito. Que vamos cortito de tiempo. Bueno, pues mira, ¿cómo de tiempo? ¿Cómo de tiempo? Como 2-3 minutos, ¿eh? Bueno, pues mira, vamos a saltarnos un poquito más todo el tema y sí vamos a hablar un poco de esas emociones que son las que más nos llaman la atención, ¿no? Quitando ya las emociones, que bueno, Charles Darwin ya investigó sobre los animales, sobre los primates, de cómo comunicaban las emociones, ¿no? Pero vamos a hablar de las emociones más comunes en los seres humanos y algunas veces también en los animales. Por ejemplo, el miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Esto también nos sirve para protegernos un poquito, ¿eh? Si no tuviéramos miedo. Otra emoción también es la sorpresa, es el sobresalto, el asombro, desconcierto. Es muy transitoria y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa, ¿no? La aversión, disgusto, asco, solemos alejarnos de objetos
que nos producen aversión. Por ejemplo, aversión a las arañas. La ira es la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia, la irritabilidad, la alegría, la diversión, la euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de seguridad. Y la tristeza es todo lo contrario, la pena, la soledad y el pesimismo. Y bueno, si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. El miedo, tendencia a la protección. La sorpresa ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. La aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La ira nos induce hacia la destrucción. La alegría nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir algo, suceso que nos hace sentir bien. Y tristeza, que nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Si metemos ya que los humanos tenemos 42 músculos, que podemos expresarlo mediante nuestro rostro. Pero 42 músculos en la cara, ¿no? En la cara nada más. Sí. En la cara. Porque cuántas veces mostramos con nuestra sonrisa, bueno, con la sonrisa ya se mueven infinidad de músculos, ya lo sabemos. Y las expresiones faciales. Tú nada más que por la mirada muchas veces sabes si una persona está contenta, está feliz, te está escuchando, no te está escuchando, te está sonriendo, está contento, está triste. Todo eso se denota o lo denotamos. Y ya no hablamos de la conexión que hay corazón con corazón, de ese segundo cerebro que tenemos, ¿no? De que nos interconectamos con el corazón. Y bueno, me queda la inteligencia emocional y todo lo que conlleva la inteligencia emocional, pero he visto que tenemos muy poquito tiempo, y lo que sí me gustaría es una frase del Dalai Lama que dice que como seres humanos todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia. Todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Los mayores obstáculos para la paz interna son las emociones perturbadoras, como el odio, el apego, el miedo y la suspicacia, mientras que el amor y la compasión son la fuente de la paz y la felicidad. Y lo dice el Dalai Lama, que está exiliado en Inglaterra porque fue expulsado del Tíbet. Sí, exacto. También yo diría que tenemos que ser maestros de nuestras emociones y aprender de nuestras emociones también. Claro. Bueno, pues yo creo que la aplicación perfecta de las emociones y las enfermedades y cómo superarlas. Yo de este tema sé muy poquito y sigue impresionándome cada vez que lo escucho. Así que por eso estamos calladitos. No se termina de aprender nunca, no se termina de aprender. Lo que sí es verdad que debemos de guiarnos también muchas veces por nuestra intuición, ¿eh? Siempre. Porque me duele esto, y si te pones a pensar por qué te duele eso, ¿para qué sirve ese órgano? Casi siempre hallas la respuesta, ¿no? Nos dará una respuesta. Bueno, Jesús, las respuestas no las traes tú cada martes, así que te espero el martes que viene con más cositas, ¿eh? Hasta el martes que viene, un abrazo, Dirra. Adiós. Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo, en Sevilla. Teléfono 95-519-9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos.